El CIB es un evento que agrupa la parte más académica de la investigación con una parte mucho más abierta hacia la sociedad, la parte de la divulgación científica. Además, reúne a estudiantes de ciencias biomédicas de todo el país y les permite establecer un contacto entre ellos. Bueno, la experiencia fue fantástica y de hecho gente que vino, de profesores, investigadores y por supuesto estudiantes de otras facultades de medicina de España, pues la verdad para mí fue un orgullo y un honor formar parte del proyecto y ver cómo la Facultad de Medicina de Valencia ha sido capaz de atraer a gente de otras facultades de medicina, estudiantes de distintas partes de España y gente de reconocido prestigio que se prestara a venir a contarnos las últimas investigaciones que estaban desarrollando en su campo. Yo creo que ha sido un honor y para mí ha sido una de las cosas más satisfactorias desde que estoy dedicado. Creo que podemos definir el programa científico con dos palabras: actualidad y diversidad, brain mapping, inmunoterapia, enfermedades raras, aspectos éticos de la donación de cuerpos e incluso bioterrorismo. Pero lo fundamental, la piedra angular de nuestro congreso, será un año más vuestros trabajos, porque el congreso es vuestro. Y en el CIB no solo nos quedamos con la parte teórica, también podrás poner en práctica todos tus conocimientos. Para ello contamos con diferentes talleres. Por ejemplo, la parte más clínica de RCP o también el laboratorio de microbiología, farmacología o análisis multigénico. Y además, en el congreso nos gusta mucho la marcha, por ello contamos con diferentes planes sociales. Por ejemplo, por el día podrás ir de excursión a centros de investigación y por la noche podrás visitar los sitios más turísticos de la ciudad de Valencia y además juntarte con todos los otros asistentes para cenar. Pues la verdad es que me gustó mucho, fui este año y la verdad es que ofrecen muchas charlas muy interesantes y talleres de cosas que no podemos dar durante la carrera y es que está muy bien, además es bastante barato el congreso y también ofrece la posibilidad de que vengan personas de otras zonas de España a conocer esta ciudad tan bonita que es Valencia y también a poder formar parte de este congreso. Aparte también por las noches también hay un aspecto social y hacen cenas, también visitas por la ciudad y conoces a gente diferente y es una buena oportunidad. Nos juntamos unos cuantos y de estas jornadas de una tarde quisimos hacer un congreso de 3 días en el que hubiera talleres, hubiera ponencias, mesas redondas y era muy importante que los estudiantes pudieran participar. Recuerdo que también ahí fue cuando decidimos que teníamos que ofrecer la posibilidad a estudiantes de ciencias biomédicas de presentar sus trabajos de investigación. También quisimos implicar a todos estos estudiantes en la investigación científica durante su carrera y también nos parece muy importante destacar el papel de la divulgación científica como herramienta necesaria de cualquier científico. Y bueno, de aquello surgió pues, el congreso de ahora que es referencia a nivel estatal. Y lo que es mejor, tenemos coffee breaks. Con esta serán ya 4 las ediciones del Congreso de Investigación Biomédica y el CIB 2016 tendrá lugar aquí, en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia a los días 10, 11 y 12 de febrero de 2016. Como siempre, pretende ser un evento completamente transversal, que esté abierto y destinado a estudiantes de todas las ramas de las ciencias biomédicas, desde medicina hasta bioquímica, pasando por farmacia o biología, porque creemos que toda investigación de calidad tiene que tener un enfoque pluridisciplinar.